Encuentras, ponte en pie. Muy bien. Conforme preparamos nuestro corazón para la lectura de la palabra de Dios, permítanme recordarles que uno de los valores que tenemos como iglesia es la firmeza que tenemos en la autoridad bíblica. La Biblia es nuestra máxima autoridad en todos los asuntos relacionados con salvación y en todos los asuntos relacionados con vida cristiana. Es la Biblia lo que determina tanto lo que hacemos y enseñamos como lo que creemos, porque es inspirada por Dios. Así que en medio de todas las cosas que agarramos, ¿verdad?, el domingo en la mañana para venir a la iglesia, no se nos olvide la Biblia, o física o digital. En Marcos 6, versículo 30, vamos a ir versículo a versículo. Yo empiezo con el 30, ustedes el 31. Vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Si tienes otra versión, síguenos con su vista. La palabra de Dios dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Y comieron todos y se saciaron. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias porque en tu voluntad, en tu soberanía, Señor, nos tienes en este lugar esta mañana. Tú conoces nuestro corazón, sabes, Señor, que algunos de nosotros podemos venir más cargados que otros, pero queremos, Señor, esta mañana pedirte no ser esclavos de nuestros sentimientos, sino poder, Señor, sujetar nuestra voluntad a tu palabra y a tu verdad. Gracias porque leemos de tu provisión, gracias porque vamos a cantar de tu bondad, de tu santidad. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque tu palabra será predicada esta mañana. Será, Señor, predicada de manera expositiva. Te pido, Señor, que transformes nuestro corazón a través de ella y con el poder del Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque nos das iglesia y nos hiciste un pueblo.
A ti es la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos. Qué bendición empezar nuestro culto cantando las bondades, los atributos del Señor y alabándolos por quien el Señor es. Sabemos que el Señor es el único capaz de proveer reconciliación con Él a través de Jesucristo. Dice la Escritura en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Toda la gloria y la honra para Jesucristo esta mañana. Solo Él puede salvar y alabamos su nombre. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza, y un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Sé que me aceptas, lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. En la tierra tu luz brillará,
al cantar este hermoso canto, hermanos, preparando nuestros corazones para el mensaje, pensamos en Salmos 27:4. Dice la Escritura: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para servir en su casa. Formó las olas al hablar, quien contó la arena en el mar. Reyes, pueblos tiemblan a su voz, la creación le rinde adoración. Templa a Dios, en su trono está, venid y adoradle. Contempla al Rey, nadie es como Él, venid y adoradle. ¿Quién le dio consejo al Señor? ¿Quién cuestiona lo que Él habló? ¿Quién al sabio nos puede enseñar? ¿Quién comprende su gran majestad? Contempla a Dios, en su trono está, venid y
su trono está. Venid y adoradle, contempla al Rey. Nadie es como Él. Venid y adoradle. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabará, dice el Salmo 84. Benditos los que moran en ti, siempre te alabarán, cuya fuerza está en ti, en su corazón en Dios está. Benditos los que moran en ti,
¿Podemos tomar asiento, hermanos? Juan capítulo 6. Vamos avanzando por el Evangelio de Juan y el día de hoy nos toca comenzar con un nuevo capítulo, capítulo 6. Recuerden que el número de los capítulos y los versículos no estaban o no están dentro del escrito original, pero a pesar de no ser inspirados por Dios, no ser puestos por Dios, son de gran utilidad, ¿sí? Vamos a abrir una sección aquí en el Evangelio de Juan y comienza en este capítulo, capítulo 6, Juan capítulo 6. Y vamos a dar lectura, ahí tomen sus lugares, voy a dar lectura al pasaje y vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de estos versículos. Juan capítulo 6, versículo 1 dice así la palabra de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud,
porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que nos guíes a través de cada pasaje. Gracias, Señor, porque nos instruyes a través de ella, nos confrontas, también alegras nuestro corazón, Señor. Y gracias por este tiempo que nos permites tener juntos. Nos convoca, Señor, para ser alimentados por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Esos son los versículos que vamos a estar estudiando. No me dejarán mentir que estos son uno de los pasajes que más conocemos de los evangelios. La alimentación de los 5,000. No importa si hace tiempo no la lees, seguramente tienes ahí en tu mente cómo es esta escena, la acabamos de leer, pero es algo que nos acordamos, este momento cuando el Señor hace un milagro, hace una señal y decide alimentar más de 15,000 personas. A pesar de que se nos dice 5, el pasaje es muy específico en decir que eran 5,000 varones. Ahora súmele a las esposas, súmale a los hijos. ¿Sí? Eran más aproximadamente, dicen los comentaristas, que eran más de 15,000 personas que son alimentadas a través de esta señal. Y algo que vamos a ver cuando terminemos es lo que dice el título. El título refleja la enseñanza de Juan de estos pasajes, que es una señal compasiva. ¿Sí? Una señal compasiva. Recuerden que algo que hace énfasis mucho Juan es en las señales de Cristo Jesús, en sus milagros, pero sobre todo en las señales, porque la señal apunta a aquel que está haciendo este milagro. A diferencia del milagro en sí, el milagro es ver la obra maravillosa, asombrarse de esa obra, pero la señal nos hace ir más allá de la obra misma y ver a quién es el que está haciendo esa señal. Y todo apuntaba a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, caminando entre los hombres. Y Juan hace ese énfasis, señales que hizo Jesucristo. ¿Para qué? Para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así dice Juan capítulo 20. Ese es el propósito de la escritura de Juan. Una señal compasiva. Déjame comenzar de la siguiente forma. Cuando leí estos pasajes, y así como hemos ido avanzando juntos, pensaba cómo las personas, aún Jesucristo mismo, tuvo diferentes formas de comunicar quién era y de comunicar también su mensaje. Y en este momento, cuando pensaba acerca de esto, pensaba en el lenguaje corporal. No sé si está a la moda esto del lenguaje corporal, o siempre ha estado. Yo hace un mes que vengo escuchando esto del lenguaje corporal. Para los que no saben,
El lenguaje corporal es la forma en que nuestro cuerpo comunica emociones y actitudes sin necesidad de palabras. No necesitas hablar. Hay un lenguaje, hay una forma de comunicarse que tenemos unos a otros y que no necesariamente es por medio de palabras. Este tipo de lenguaje es fundamental para entender las intenciones, para entender los sentimientos de las personas en diferentes circunstancias. Y muchos de este lenguaje complementa el lenguaje o el mensaje verbal. Te presento 10 ejemplos de este lenguaje. En primer lugar, la sonrisa. ¿Sí? La sonrisa. La sonrisa muchas veces, o la poca sonrisa para algunos, la sonrisa transmite felicidad, ¿sí? Transmite apertura, transmite amabilidad. ¿No es bueno cuando vas a comprar y de pronto la persona que te está atendiendo te sonríe? ¿No? Hasta te dan ganas de gastar todo tu dinero ahí, nada, somos muy codos. Pero te sonríe, ¿no? Y te transmite algo, te está comunicando algo, amabilidad. También otra es el contacto visual, ¿sí? El contacto visual refleja interés, refleja sinceridad, refleja atención. Hay personas que no te observan y sabes que no te están poniendo atención. Hay otras personas que son tímidas y no te observan, pero claramente te están poniendo atención. Pero bueno, el contacto visual comunica. La postura erguida, es decir, estar bien parado, denota confianza, denota seguridad, liderazgo. Inclinación de la cabeza, ¿no? Cuando estamos ahí escuchando algo, inclinamos y nos ponemos así medio reflexivos, estamos indicando atención, curiosidad en aquello que estamos escuchando. El cruzar los brazos también puede sugerir defensiva, reserva. Gestos con las manos enfatizan y complementan el discurso. Posición de los pies. La posición de los pies refleja o revela interés y compromiso. Expresiones faciales muestran emociones como sorpresa, enojo, felicidad, proximidad física. ¿Sí? Pensaba en esto y hay personas que se acercan y se acercan a ti y de pronto tú no eres de los que se acercan y te sientes hasta incómodo, pero la otra persona te está mostrando un nivel de intimidad. Te está mostrando que se siente cómodo contigo y que se puede acercar. Y por último, cuando encogemos los brazos, manifestamos incertidumbre e indiferencia. Esto es lo que se conoce, algunos ejemplos de esto que se conoce como lenguaje corporal. Así como los hombres tenemos diferentes vías para comunicarnos, vemos también que el Señor tuvo diferentes formas de comunicar quién era. No podemos ver sus reacciones. Me encantaría que leamos esto. Imagínate que se nos diga cuáles fueron las reacciones corporales de Cristo. No lo tenemos registrado. Pero el Señor usó muchos medios para comunicar quién era. A pesar de no tener físicamente cómo se movía, cómo se expresaba, sí tenemos sus señales, sí tenemos sus obras, sí tenemos su enseñanza. Y cuando meditamos más en estos medios que el Señor usó, podemos entender más de su gloriosa persona. Y esto es lo que hemos ido avanzando juntos aquí en Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a ver entonces esta señal. Y mis hermanos, esta señal comunica la gran compasión del Señor. Por eso es una señal compasiva. Al final te vas a dar cuenta que los hombres entendieron cualquier cosa de esta señal. Al final te vas a dar cuenta, más adelante vamos a ver, mira, acércate ahí a Juan capítulo 6, verso 26, 6:26. Mira lo que el Señor le va a decir a estas mismas personas que son alimentadas. Verso 26, capítulo 6 de Juan. Dice ahí, respondiendo Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Esta señal, claro que tuvo un propósito, pero al final vamos a ver que su propósito estuvo muy lleno de esta compasión. El Señor decidió suplir la necesidad de todas estas personas, independientemente de su reacción.
¿El Señor sabía que ahora se iban a acercar porque recibieron comida? ¿Lo sabía el Señor? Claro que lo sabía. ¿Y por qué los alimentó? Porque el Señor es compasivo, amada familia. Porque su compasión, vamos a verlo, no está condicionada, como muchas veces la nuestra sí. La del Señor no. El Señor obra compasivamente. El Señor comunica ese amor. El Señor comunica misericordia. Entonces los motivos de estos hombres no fueron tan buenos. Sí declararon al final, verdaderamente este es el profeta. Pero sus motivos no eran tan buenos. Y el Señor no rechazó el suplir a sus necesidades. A pesar de todo esto, entonces, la respuesta constante de los hombres, esta respuesta, el Señor nunca dejó su compasión a un lado. Nunca guardó rencor. Esto es simplemente algo que de verdad nos instruye. El Señor nunca guardó rencor contra estas personas. El Señor nunca llenó su boca de reproches hacia estas personas. Nunca les dijo pecaminosamente, ustedes, ya no voy a hacer más, tanto me esfuerzo, tantos milagros, tantas obras. No lo vas a ver así, sino que siguió obrando conforme a lo que Él era. Él manifestó su gloria una y otra vez. Y Juan lo dice en el primer capítulo, una gloria llena de gracia y de verdad. Una gloria llena de gracia y de verdad. En esta porción del Evangelio, la división que voy a compartir con ustedes se basa más que nada en 4 observaciones. En 4 observaciones. Como te dije al principio, la señal que hace el Señor, aquí entonces Juan la registra, y vamos a poner entonces ahí el primer punto de lo que voy a compartir hoy, y vamos a poner atención en esto que es la multitud. La multitud. ¿Sí? Eso es lo primero. Veamos juntos la multitud. Y dice ahí en el versículo 1. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Ahora, tiene que asombrarte aquí, porque si multitud es muchos, imagínate, gran multitud. Eran muchos, multitud literalmente es muchedumbre, era mucha gente la que estaba siguiendo a Jesús. Ahí dice Juan, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Gran multitud. En primer lugar, entonces, hablemos de esta multitud. Mira, algo interesante de estos pasajes es que este milagro, esta señal, es la única que aparece en todos los evangelios. La única. Cuando tú veas algunas de las otras obras, algunos aparecen en 2, otros en 3, hay unos que solamente una vez aparecen. Esta que tenemos aquí, la alimentación de los 5,000, aparece en todos los evangelios. Sí, en todos los evangelios. Así que para reconstruir esta escena tenemos mucho material disponible. Podemos ir a lo que dijo Mateo, podemos ir a lo que dijo Marcos, podemos ir a lo que dijo Lucas y podemos ir a lo que escribió Juan. ¿Sí? Se repiten los 4 evangelios. Juan introduce inmediatamente la realidad de la multitud que estaba siguiendo al Señor. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí Juan es que una muchedumbre le estaba acompañando. Le estaba acompañando. Juan deja claro que la causa era porque veían, de acuerdo a los pasajes, las señales que hacía en los enfermos. Mira, si no tuviéramos la aparición de este milagro en los otros evangelios, pensaríamos, ¿se acuerdan cómo quedamos en el capítulo 5? Pensaríamos que toda esta multitud viene de Jerusalén, porque ahí estuvo con el Señor. Jesús estuvo en Jerusalén, hizo el milagro, ¿sí? Sanó al hombre que no podía caminar. Empezó el discurso con los judíos, ahí termina el capítulo 5, termina con ese discurso. E inmediatamente comienza el capítulo 6. Si no tuviéramos el registro de los otros evangelios,
no entenderíamos cierta información que es necesaria para ver un poco más esta obra, este milagro. Simplificaríamos el recorrido de Jesús hasta este punto, pero la información de los otros evangelios nos arroja luz. Mira, escucha, tenemos el siguiente comentario. Ahí en el verso 1, cuando dice después de esto, después de esto dice, escucha esto, el milagro que el presente párrafo nos va a dar a conocer tuvo lugar entre 6 meses y 1 año después de lo que sucedió en el capítulo 5. ¿Sí? Entre el capítulo 5 y 6, cuando termina el capítulo 5 y arranca el 6, tienes más o menos 1 año de distancia. ¿Sí? 1 año de distancia. Probablemente ocurrió en el mes de abril, año 29 después de Cristo, es decir, 1 año antes de que Cristo muriera en la cruz. ¿Sí? Entonces, entendiendo que no fue inmediatamente, sino que pasó más o menos entre 6 y 1 año, para nosotros entender en este punto, vamos a ver que Jesucristo venía de Nazaret, no venía de Jerusalén, como termina el capítulo 5, no venía de Jerusalén, venía de Nazaret, y Jesucristo había dedicado días enseñando y predicando en la zona de Galilea. Mira, acompáñame a Marcos 6, 1 al 6. Y de hecho ahí tengo una imagen, la primera imagen, si me la pueden poner. Esta es la imagen normalmente que tú tienes que tener del recorrido de Jesucristo. Marcos capítulo 6, verso 1 al 6. Este es el recorrido normalmente de una persona que salía de Jerusalén e iba hacia la región de Galilea, hacia Nazaret. Recuerden que Nazaret era una ciudad en Galilea. Más o menos esta es la imagen. ¿Sí? Ese es el recorrido. Mira lo que dice Marcos 6, del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra. Ahí está hablando de ese tiempo. Y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Este lugar es Nazaret. El Señor salió de Jerusalén. ¿Se acuerdan que les he dicho muchas veces que una tarea hermosa, de hecho algunas Biblias lo tienen, algo que se conoce como la armonía de los evangelios? Ellos tratan de armonizar todos los evangelios. Y este es un buen capítulo para armonizarlos, para ver qué ha pasado, hasta qué es lo que ha pasado antes. Bueno, cuando tú vas armonizando los hechos, te vas a dar cuenta entonces, en primer lugar, esto: que Jesús salió de Jerusalén, fue a su tierra, a Nazaret, estuvo predicando el evangelio, como termina ahí en Marcos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Otra cosa importante aquí: después de hacer esto, el Señor hizo una campaña de predicación y sanidad con sus 12 discípulos. ¿Sí? Después de esto, debe estar predicando aquí en Galilea. Les voy a mostrar otra imagen, y esta imagen son los pueblos donde estuvo predicando Jesucristo y donde mandó a sus 12 apóstoles a predicar. Mira, ve a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Todos estos pueblos estaban en Galilea, ¿sí? En la región donde Jesucristo estaba. Entonces, hace una campaña. Mira, ve, tú vas a Lucas capítulo 9,
¿Y qué dice ahí el subtítulo del capítulo 9? Misión de los 12 discípulos. ¿Sí? Y mira lo que dice, verso 1. Dice ahí, capítulo 9 de Lucas. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en el testimonio contra ellos. Y saliendo, ve cómo termina, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Cuáles son todas esas partes? Las que aparecen ahí en la imagen. ¿Sí? El Señor comisionó, el Señor envió a sus apóstoles ¿a qué? A predicar, a sanar. ¿Sí? A sanar. Vamos avanzando entonces. Teniendo este panorama, vamos a entender una de las causas por las cuales el Señor está entonces apartado en el desierto. ¿Sí? Juan, regresamos allá a Juan lo señala como el otro lado del mar de Galilea, ¿sí? Y especifica el de Tiberias. Lucas va a identificar este lugar como la ciudad de Betsaida, los alrededores de Betsaida. Entonces, Jesucristo ya estuvo predicando en Nazaret, ya estuvo haciendo pocos milagros, pero sí sanó algunos. Él siguió recorriendo los pueblos, las aldeas. Después decidió mandar a sus apóstoles. Salieron los 12 apóstoles predicando el evangelio. Ahora entonces, ¿qué viene? ¿Sí? ¿Qué viene? ¿Qué es lo que va a venir ahora? Marcos capítulo 6, verso 30. Acompáñame rápidamente. Marcos capítulo 6, verso 30. Dice ahí, Marcos 6, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y mira lo que les dice Jesús. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto. ¿Y qué? Y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. La imagen que tú ves es todos los pueblos donde predicaron. Ahora la otra imagen, por favor, es a donde el Señor llevó a sus discípulos, al otro lado del mar de Galilea. ¿Sí? Los llevó al otro lado. ¿Y para qué los llevó? Para que descansaran. Para descansar. Imagínate, después de predicar, enseñar, el Señor tomó una decisión. Y la decisión fue: vamos a hacer una parada. Y vamos a ir a un lugar desierto para poder descansar. Y ellos van a descansar, y ahí entonces aparece la gran multitud. ¿Ahora sí entiendes por qué la gran multitud? Porque fueron a todas las aldeas, porque hubo muchas sanidades, porque no solo fue labor de Cristo, fue labor de todos sus discípulos. Entonces imagínate, cuánta gente estaban siguiéndolo al Señor y a sus discípulos. Mucha gente, y por eso Juan la describe como una gran multitud, una gran multitud. Aquí entonces tenemos a la multitud. Y entonces está ahí la multitud, fueron al lugar donde el Señor está descansando con sus discípulos. Y mira lo hermoso, si no quitaste la hoja, ve lo que dice Marcos 6:34. Porque la pregunta es, ¿cómo el Señor vio a esta multitud? Y mira lo que dice el verso 34. Y salió Jesús. ¿Salió de dónde? Salió de este tiempo. Pensaría uno de la barca, pero te vas dando cuenta cómo todo va
cómo los evangelios van haciendo una armonía y te das cuenta que el Señor salió de ese tiempo con sus discípulos, vio la gran multitud, verso 34, ¿y qué pasó ahí? Y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas, muchas cosas. El Señor vio a toda esta multitud y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión. Fue conmovido en su corazón. Su corazón se conmovió porque estas personas reflejaban falta de dirección, falta de liderazgo, falta de guía. ¿Recuerdan que el Señor conocía el corazón de las personas? ¿Sí? Imagínate al Señor Jesucristo viendo delante de Él aproximadamente 15,000 corazones destapados completamente, conociendo la necesidad de cada uno, ¿sí? También conociendo la dureza de cada uno, conociendo la falta de fe de cada uno, pero su necesidad más importante era evidente para el Señor, y su necesidad es que eran como ovejas que no tenían pastor. Ningún animal, dice un autor, es tan dependiente como una oveja. Sin alguien que la guíe, la oveja comienza a vagar, se pierde, se convierte en una comida rápida para lobos. Sin alguien que la apaciente, pasa hambre. Jesús sabía que con la gente pasaba igual. Sus dirigentes no les ofrecían una dirección segura, no les daban comida para alimentar sus almas. La mente de los supuestos dirigentes estaba demasiado ocupada con sutilezas legalistas acerca de restricciones sabáticas, ayunos, filacterias, decoraciones, para preocuparse de sus almas. Eso es lo que el Señor ve. Y el Señor entonces sale de este tiempo que Él había apartado con sus discípulos, ve a la multitud, los ve con compasión. Y algo acá es importante, es ¿cuál es el fin con el que sale? ¿Para reprender a aquella gente? Salió para decirles, hemos venido aquí para descansar, para aliviar nuestras tensiones, para recuperar nuestras fuerzas. Así que por favor váyanse a casa porque estamos cansados. Visítenos otros días. Ya estuvimos con ustedes, ya fuimos en su aldea, ya los visitamos, denos un tiempo. ¿Eso hizo el Señor? Al contrario, Él salió para recibirlos. Salió para recibirlos porque se compadecía de ellos. Se compadecía de ellos. Me encantaba pensar que la mirada del Señor en ver las necesidades de todos realmente es increíble, amados hermanos. Es increíble. Y su compasión también lo es. Mira, ¿cuántos de nosotros cometemos el error de enfocarnos en nosotros o en los más cercanos y nos olvidamos de los otros? O viceversa, nos perdemos en los otros y nos olvidamos en los nuestros. ¿Sí? Pero no así el Señor. El Señor se compadecía de sus discípulos y también se compadecía de esta multitud. Él trabajaba en el corazón de los suyos y también trabajaba en el corazón de los otros. Esto es la forma tan increíble que el Señor miraba a las personas. Y su compasión es una compasión divina, completa, perfecta. Pero también es un gran modelo para nosotros. Esta misma compasión es la que va a guiar al Señor a hacer esto con la multitud. Inmediatamente la pregunta aquí debería ser, ¿cómo somos capaces de ver a las personas con el tipo de compasión que Jesucristo? Te hablo a ti, hermano, mi hermano en Cristo, y me hablo a mí también. ¿Somos capaces de ver a las multitudes como el Señor las ve? Aquí encontramos el equilibrio entre la necesidad más profunda y otras necesidades.
el Señor les va a dar alimento, va a cubrir su necesidad física. Pero el Señor sabía cuál era la necesidad más importante. Necesitan a su pastor. ¿Sí? Pedro dice en 1 de Pedro 2:25 de los creyentes, dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y al obispo de sus almas. Ese es Jesucristo. Ese es nuestro Señor. ¿Qué es lo que debemos hacer, mis hermanos? Ejercitar este tipo de compasión. Debemos ser obedientes. Es la forma más clara de mostrar con quién estamos caminando. ¿Sí? La siguiente mirada que vamos a hacer es la de la prueba. Y esta prueba va a ser hacia sus discípulos, porque sus discípulos claramente no miraban como quién, como el Señor miraba. Ellos no veían como el Señor estaba viendo a las multitudes. Esta semana escuchaba un predicador predicando del mismo milagro, pero en el Evangelio de Mateo, y decía como su primer punto que debemos procurar la renuncia individual para que este tipo de compasión pueda ser parte de nosotros. Debemos procurar renunciar a nosotros mismos. Si tú no renuncias a ti, tú nunca vas a tener este tipo de compasión. Yo nunca voy a tener este tipo de compasión. Debemos renunciar a nosotros mismos para ver las multitudes como el Señor las ve. Nuestra oración es esta, que podamos ver como el Señor ve. Entonces, la primera mirada, las multitudes. La segunda mirada, la prueba. La prueba, mira el verso 5. ¿Sí? Regresamos ahí a Juan. Y mira, acompáñame en el verso 5. Dice ahí, cuando alzó entonces Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, pero me imagino allá a Felipe, ¿no? Señor, tú me preguntas a mí, tú eres el Señor, ¿no? Pero bueno, Felipe no entendía, inmediatamente él va a pensar cómo le tendría que hacer, ¿sí? Entonces le pregunta el Señor, verso 6, pero esto decía para probarle. ¿Solo para probar a Felipe? No, todos los discípulos tenían que ser probados. Hay muchas opciones de por qué el Señor le dice a Felipe, pero bueno, ninguna satisface completamente la explicación. Pero lo que pasaba con Felipe pasaba con todos. Los discípulos tenían que ser probados, ¿sí? Probados. Porque él sabía, verso 6, lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? A esto entonces le llamamos la prueba, la prueba. Mira, ahí está la multitud, ¿sí? Los discípulos entonces, no se nos dice en el Evangelio de Juan, pero también en medio de esta conversación, aquí ¿quién es el que comienza la conversación? Jesús es el que comienza la conversación, ¿no? Toma a Felipe y le dice, ¿de dónde vamos a sacar tanto alimento? ¿No? Pero tú vas a los otros evangelios y te vas a dar cuenta que también los discípulos se acercan a Jesús, ¿sí? Y mira lo que le dicen a Jesús, el lugar es desierto, escucha, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Eso está ahí en Marcos capítulo 6. Los discípulos se acercan al Señor y no se acercan y le dicen, Señor, ¿qué haremos? Estamos tan preocupados. No, llegan y le dicen, Señor, despídelos. Los discípulos le están mandando a Jesús, mira Jesús, no sé si ya consideraste en tu omnisciencia que ya es noche, no sé si ya viste que son muchos, pero ¿sabes qué? Ya, mándalos a sus casas, que vayan y que compren pan, pues ellos no tienen con qué comer, es decir, es su problema, no es nuestro problema.
Todos los discípulos estaban viendo la multitud, pero solo Jesucristo estuvo dispuesto a proveer, a preocuparse por el alimento que ellos necesitaban. Los discípulos se acercan y en pocas palabras les dicen: ya, dales las gracias, que sigan su camino. Nosotros no nos vamos a ocupar. Es más, regresemos allá a la montaña. Regresemos ahí contigo. Al razonamiento de estos hombres, el Señor les responde, no está aquí en Juan, pero sí está en nosotros. El Señor les responde: dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. El Señor dice: despídanos, que vayan y que compren. Y el Señor les da una orden en forma más enfática. Les retruca la orden y les dice: no. Ustedes, denles de comer. Toda esta conversación Juan la resume así como lo estamos leyendo. Y Juan el apóstol pone particularmente atención a esta conversación y dice por qué se dio esta conversación: para probarles. Para probarles. Esa palabra probar habla acerca de poner a prueba para determinar la naturaleza de algo. En algún momento puede ser, depende del contexto, puede ser una palabra negativa que hable de tentación, pero también puede ser una palabra que hable de la prueba que Dios pone muchas veces para perfeccionarnos. Dios pone esta prueba delante de ellos porque Él quería determinar, no Él, tenía que salir a la luz qué había en el corazón de sus discípulos. Es importante la respuesta de los discípulos, pero mi amado hermano, no es el foco, no es la atención. Y tampoco debemos poner atención en el niño de los panes y los peces. Hay muchas predicaciones del niño de los panes y los peces. Mira, la verdad es que es un detalle, no es importante. ¿Sí? ¿Quién es este pequeño? ¿Cuántos trajo? Simplemente es un detalle. Lo importante aquí es lo que Juan dice, que Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Eso es lo importante. Dios siempre sabe lo que se tiene que hacer, pero antes, ¿qué hace? Prueba tu corazón. Antes, prueba mi corazón. ¿Sí? ¿Y cuántos de los que estamos aquí hemos visto eso? Y hemos experimentado eso. Mira, el Señor ya sabe qué hacer en tu situación. Y si todavía estás en esa situación, no es porque el Señor no tenga la respuesta. No es porque el Señor está acortado o el Señor está inmovilizado y no puede, no. El Señor sabe lo que tiene que hacer. Pero el Señor, ¿qué está haciendo? Te está probando. Me está probando. El Señor prueba nuestros corazones. El Señor ya lo conoce. Ya conoce tu corazón. Pero muchas veces nosotros no lo conocemos. No conocemos cuán malos podemos ser. No conocemos cuán incrédulos podemos ser. No conocemos cuán materialistas podemos ser. No conocemos cuán temerosos. El Señor prueba nuestro corazón. Toda esta situación estaba planeada por Dios para hacer una señal, pero una señal entonces cargada de compasión. Parece que la fe de Felipe no se eleva, dice un autor, a grandes alturas. Hizo un rápido cálculo y decidió que 200 denarios de pan no bastarían para proveer a todas estas personas. No sabemos exactamente cuánto se puede comprar con 12 denarios de pan. Perdón, no sabemos cuánto pan se puede comprar con 12 denarios, no lo sabemos, pero imagínate que un denario es el pago diario de un jornalero. ¿Sí? Es decir, 200 días de pago no podrían bastar para alimentar a todas estas personas. No sé cuánto ganas tú, pero imagínate acumular 200 días de tu sueldo y decir, ni con esto es suficiente para alimentar a tantos. Jesucristo entonces, ¿qué está haciendo? Probando el corazón. La examinación del Señor está en su madurez, en su crecimiento de entender
¿Quién está delante de ellos? ¿Qué debían ejercitar los discípulos aquí? Su dependencia y su entendimiento de Cristo Jesús. Y debían ejercitar su compasión. Su compasión. ¿Sí? Su compasión. Él sabía y sabe qué hacer. Me preguntaba aquí y me hablaba a mí mismo mientras estudiaba el pasaje y decía, ¿por qué no comenzamos a confiar más en el Señor y confiar menos en nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas porque no confiamos, porque no cedemos, porque no escuchamos a sus palabras? Ahora, hermanos, esto no es sinónimo de inactividad. Recuerda que el Señor les dijo, ustedes. Y más adelante vamos a ver que ellos van a involucrarse en este milagro. Confianza no es inactividad. Confianza es esa decisión determinada en el corazón de buscar al Señor, de procurar escucharle, de entender sus palabras y de actuar confiando que lo que hacemos, lo hacemos de acuerdo al Señor. ¿Sí? Hubiera sido muy diferente si los discípulos hubieran respondido con esta confianza, pero no fue así. Y piensa esto, ¿en qué momento está probando el corazón de estos discípulos? ¿Se acuerdan todo el contexto que les di? Es porque tenemos que entender. ¿Quién diría que en un momento de relajación, porque eso estaban relajándose, en un momento de convivencia con Cristo, después de haber sanado y predicado el Evangelio, serían los discípulos probados? ¿Quién lo diría? Mis hermanos, todo momento puede ser una oportunidad para responder correctamente a la situación. No importa lo que vengas haciendo, no importa cuán cansado estés, no importa, Dios prueba el corazón en todo momento. En todo momento. Qué gran misericordia del Señor hacia nosotros, porque cuántas veces fallamos en esas pruebas. ¿Cuántas veces fallamos? No las podemos ver, o después de fallar nos damos cuenta que Dios quería enseñarnos algo. Miren, los discípulos no son diferentes a nosotros, o nosotros no somos diferentes a los discípulos, porque más adelante, no en este evangelio, pero sí en el de Mateo, va a haber otro momento donde 4,000 personas van a ser alimentadas. Y prueba no aprobada, prueba repetida. Y los discípulos vuelven a repetir la misma prueba. ¿Sí? La misma prueba. El Señor no se cansa de nosotros. ¿Sí? Él sigue procurando. Él sigue probando nuestro corazón. ¿Qué nos toca a nosotros? Sacar un 8, un 7. Tratar de aprobarlas, mis hermanos. Tratar de aprobarlas. Vamos ahora a la señal, capítulo 6, verso 10. Entonces, la multitud, la prueba. Ahora veamos la señal misma. Mira ahí en el verso 10, dice así. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Esta es la señal. El Señor entonces actúa. No solo tiene compasión, sino que actúa. Algo que vamos a ver es que Él actúa ordenadamente. Ordenadamente. ¿Se acuerdan que estudiamos ahí en 1 Corintios, capítulo 14, que Dios es un Dios de orden? ¿Se acuerdan? Dios es así, Dios es un Dios de orden, ¿sí? No va a haber un descontrol a pesar de que había comida gratis.
A pesar de que había comida gratis, no va a haber un descontrol. A pesar de que eran más de 15,000 personas, no había descontrol. Y a pesar de que era tarde y como a veces se dice, había hambre en el pueblo, no va a haber descontrol. Todos los detalles Dios los va registrando a través de sus evangelistas y te va mostrando cómo Dios en cada detalle es un Dios de orden. En otros evangelios tú puedes ver que son sentados de grupos de 50 y de 100. En este evangelio puedes ver cómo el Señor no lleva la comida, sino que hace, se los da a sus discípulos y sus discípulos tienen que ir y llevar la comida. Y que al final de este milagro el Señor les manda ¿a qué? A que recojan, no las migajas, los pedazos. Los pedazos. ¿Sí? En primera instancia entonces vemos al Señor mandar a que las personas se sienten en grupos y después de eso pide que lo que se le ha presentado lo traigan. ¿Sí? Estos panes y estos peces. Y qué hermoso cuadro tenemos aquí, porque lo que no había para los discípulos, porque lo que no era suficiente para los discípulos, en sus manos era suficiente. En sus manos era suficiente. No necesitaban más. Cristo en ese momento era suficiente. ¿Sí? Qué hermoso cuadro. Qué dependencia, qué poder, qué gracia y qué compasión hay en el Señor. Hay algunos detalles. Dice ahí en el capítulo, bueno, los versos que acabamos de leer, que había mucha hierba en aquel lugar. ¿Sí? De esto decimos que las condiciones eran óptimas para hacer un picnic. ¿Sí? Acuérdense, cada detalle, era un lugar, el Señor aún, imagínate. No escogió, imagínate acostarte en medio de, no sé, mandó a acostarlos, ¿se acuerdan? Los mandó a acostar. Imagínate, no sé si alguna vez has acampado y de pronto pones tu sleeping, haces tu casa de campaña bien bonita y todo, dices, está bien firme, y de pronto te acuestas y no te diste cuenta que había una roca ahí en el piso, ¿no? Y de pronto, te clavas una piedra, ¿no? No, en este momento no era así, era cómodo. Imagínate, el Señor los manda a recostarse y aún se ocupa de que su cuerpo esté bien, esté en descanso. La hierba, entonces, había mucha hierba en aquel lugar. No, Juan no quiere que lo dejes de ver, las condiciones eran óptimas. Estamos hablando de que aproximadamente era primavera cuando el Señor está haciendo este milagro. El Señor ora a su Padre. ¿Sí? Juan escribe que dio gracias. Él no avanzó sin antes reconocer que toda provisión viene del Señor y que todo cuidado viene del Señor. Después de eso vemos cómo repartió hasta que todos se saciaron. ¿Se acuerdan del detalle que apareció ahí? ¿Cuánto querían? ¿Sí? ¿Cuánto querían? Si había una persona aquí que era panero de corazón y quería 6, 7, 8 panes, habían 7, 8, 9, 10 panes. ¿Cuánto querías? ¿Cuánto querías? Juan lo registra bien. No fue un simple bocadillo, ¿no? No fue simplemente medio llenar el estómago. Hubo abundancia. Todos comieron lo que querían, la cantidad que le apetecía a cada uno. Y después mandó a recoger los pedazos y sobraron. ¿Cuánto pan sobró? ¿Cuántas canastas, cuántas cestas se llenaron? 12. ¿Y a qué nos recuerda 12? A los discípulos. ¿Sí? Esto fue un testimonio para ellos. Para cada uno de ellos. Cada uno tenía una cesta llena de pan. Para cada uno. ¿Qué les está diciendo a los discípulos? Mira, yo me ocupo, cuando tú eres compasivo, yo me ocupo de tus necesidades. ¿Sí? Dios se encarga de nosotros. Dios se encarga de lo que necesitamos. Porque Dios es un Dios fiel y es un Dios sabio. Es una evidencia, es un testimonio, imagínate,
no querían recibir a la multitud, querían que se fueran. Para ellos no era suficiente ni siquiera 200 días de pago y ahora están cargando una cesta llena de pan cada uno. Dios es fiel y Dios provee. ¿Sí? Una señal compasiva. ¿Qué beneficios buscaba el Señor de esto? ¿Qué podían dar los hombres para pagar este tipo de compasión? Nada, nada. ¿Respondieron acaso con una total devoción a Dios? No. Esta señal fue cargada de compasión que el Señor nunca dejó de tener hacia los hombres. Pensaba y me preguntaba, ¿cómo podemos pagar su cuidado hacia nuestras vidas, queridos hermanos? Dios cuida de tu vida. No son tus capacidades, no son tus grandes negocios, es Dios que vela por ti. Es Dios que pone comida en tu mesa. Es Dios que te provee. Ahora, ¿cómo tú puedes pagar ese cuidado constante hacia Dios? ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes ofrecer que sea proporcional a la forma en que Él tiene cuidado de ti y la forma en que se ocupa de ti? ¿Qué puedes darle que sea proporcional? ¿Qué podríamos darle que Él no tenga? Nada, mis hermanos, nada. Toda provisión viene de su buena mano. Todo. Y el Señor pide que lo entreguemos cuando sea necesario y que seamos compasivos cuando sea necesario. Que lo pongamos delante de Él. Que Él va a suplir todo, todo. Porque Él va a seguir siendo fiel en suplir tus necesidades. Esta es la lección, esto es la señal. Sí, la señal. Y por último, para terminar, vamos al verso 14 y 15 y hablemos de la declaración. La declaración. Verso 14 dice ahí, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Esta es la declaración. Juan registra esta declaración y de hecho estos pasajes que tenemos aquí van a abrir el camino a la lección que vamos a tener más adelante en el mismo capítulo de Juan capítulo 6. Esto que pasa, este milagro, va a ser la base para enseñarles Jesucristo a estos hombres que ¿quién es el pan de vida? Él es el pan de vida. ¿Sí? Llenos de entusiasmo entonces, con la clase de fervor que se apodera de una muchedumbre judía en esta época, ¿sí? Se prepararon para ir rápidamente a Jerusalén, llevando consigo a aquel hombre fuerte, capaz de hacer curaciones, proveer pan y prosperidad para todos. Si él rehusaba ir voluntariamente, ellos estaban dispuestos a raptarlo y a obligarlo a ir con ellos, llevarlo a la santa ciudad, coronarlo como rey, sacudir el yugo romano de esclavitud y establecer el reino de Dios en la tierra. Aquí está el típico entusiasmo de los judíos, acá. Ellos querían sacarse a los romanos de encima. Digo, bueno, si haces estos milagros, si nos das, si nos provees, si curas, pues ya, vamos, vente, vamos a Jerusalén, queremos hacerte rey. Eso era el motivo de estos hombres. Si Jesús solo hubiese sido un hombre, indudablemente habría aceptado bien dispuesto la propuesta de ellos. Los hombres siempre están dispuestos a ser exaltados, a recibir un puesto de preeminencia. Pero Jesús no se dejó mover por estos llamados a la vanidad y al orgullo. Sabía que había venido al mundo para morir en la cruz como sustituto de los pecadores y no iba a hacer nada que interfiriese con ese objetivo. No iba a ascender al trono hasta que hubiese ascendido primero al altar del sacrificio. Había de sufrir, derramar su sangre y morir antes de ser exaltado. Por eso el Señor, en este momento, conociendo el corazón de ellos y conociendo que no era el tiempo, dice aquí Juan, que se apartó
¿sí? Se fue y volvió a retirarse al monte él solo. Hubo una declaración, verdaderamente este es el profeta que había de venir. Pero el Señor no iba a ascender al trono sin antes ascender al altar del sacrificio. Esta señal entonces, como te dije, va a ser la causa o la base de la enseñanza que el Señor va a dar más adelante. Hasta aquí, mis queridos hermanos, poder ver estas 4 cosas que nos instruyen, ¿sí? Que nos desafían a tener la misma compasión. ¿Por qué necesitamos dar al que pasa por necesidad? Porque nuestro Maestro es compasivo. ¿Por qué necesitamos preocuparnos de aquellos que están a nuestro lado y pasan por necesidades? Porque nuestro Señor es compasivo. Y escucha esto. ¿Por qué no deberías preocuparte en despojarte de algo y darlo a otro? Porque el Señor se preocupa por ti. Y porque el Señor te va a proveer. Porque el Señor es fiel y sabio. La enseñanza es clara. El Señor obra compasivamente con los hombres, independientemente si los hombres responden correctamente o no. Su compasión no se condiciona a la respuesta, no se limita por terceros. Esta fue su señal compasiva. ¿Qué tipo de compasión tenemos hacia los demás? ¿Vemos a otros como el Señor los ve? ¿Estamos dispuestos a la renuncia de nuestro individualismo para suplir las necesidades de otros? Ese es el desafío de estos pasajes. ¿Oramos? Señor, queremos agradecer tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instruyes a través de ella y también nos exhortas, nos animas a que seamos compasivos. Señor, es un mensaje claro. Es un mensaje claro para mí, Señor, y sé que también para mis hermanos. Que seamos como tú. Señor, gracias por perdonarnos tantas veces. Gracias, Señor, por probarnos una y otra vez. Gracias, Señor, porque no te cansas de nosotros. Porque el que prometió terminar la obra la perfeccionará hasta tu día, Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a renunciar al individualismo que tan arraigado está en nuestro corazón. Ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Ten compasión de nosotros, Señor. En Cristo Jesús.